echarle la culpa al usuario de que él hace mal y por lo tanto el sistema por eso no funciona, que es algo común y que es un gran error con el que nos vamos a topar en la sociedad. Y esa es la tendencia a la que ustedes deben evitar, ¿no? Entonces ya cuando se evalúe a ustedes todo su proceso educativo, que será en octavo, ya para noveno, básicamente lo que se evaluará en ustedes ya no solo es el desarrollo y la manera de desarrollar y que lo hagan correctamente utilizando las plataformas, utilizando la arquitectura adecuada, sino también cómo ustedes establecen la simbiosis entre el hombre y la máquina, ¿no? ¿Sí? Entonces, otro que deben evitar y deben tener presente siempre es la palabra frustración. O sea, si el usuario se frustra, su producto es malo. Si el usuario comete errores, no es culpable el usuario, su producto. ¿Por qué? Porque con tanta nueva tecnología y todo, que usted siga haciendo unas interfaces o una interacción obsoleta, ambigua, ya no tiene sentido, ¿no? En donde espere que ingrese todo el usuario, en donde le pide datos innecesarios, ¿no? Entonces, tiene que ya utilizar todo lo que actualmente están estudiando, estamos viendo. El Big Data, por ejemplo, es algo fundamental en todo esto, pues esta asignatura de Big Data surge porque a lo largo de los años se ha ido generando tantas bases de datos que ya no tiene sentido generar más bases de datos con la misma información. Entonces, en los servidores lo que se notó es que se empezó a duplicar la información, ¿no? ¿En cuántos lados usted ha registrado sus datos para que le den una factura, para matricularse, para sacar la licencia, bueno, etcétera? ¿Y qué datos ha registrado usted? Los mismos. Entonces, Big Data habla de que no hay que hacer eso, simplemente hago una integración de datos a través del Internet, que es la red que está todos interconectados, y empiezo a buscar su información. Entonces, ¿para qué voy a pedirle sus datos ya? Entonces, si yo tengo una base de datos con sus datos reales, por ejemplo, en el registro civil, y puedo utilizar esa base de datos. Entonces, en un nuevo sistema en donde se acerque un nuevo usuario, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las cadenas de comidas, ¿no? Usted le dice, sí, quiero una factura, ese es su número de cédula. Usted da su número de cédula y automáticamente tienen toda su información. Entonces, no tendría sentido que le empiecen a generar un nuevo formulario de ingreso de información para generar una nueva base de datos con información redundante en todo el entorno social. Entonces a eso es la tendencia, ¿no? Usted puede encontrar, puede aplicar, entonces ya no va a pensar solo en esos sistemas que corren, que hacen 2 más 2 es 4 y con eso la empresa va a ser feliz. No, tenemos que pensar mucho más allá en sistemas mucho más complejos, mucho más simples para el usuario, pero mucho más complejos dentro del funcionamiento de lo que usted debe desarrollar, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que vamos a hacer hoy día, hablar sobre esa simbiosis hombre-máquina. Seguimos con el autor que estamos hablando. Recuerden que esto fue generado por matemáticos, tiene mucha relación con la creación con la generación de los ordenadores y cómo ha ido esto también evolucionando desde el punto de vista de usuario, ¿no? Entonces usted tiene que pensar como usuario, recuerde siempre, piense como usuario para poder definir esta parte, ¿no? ¿Alguna pregunta tienen de lo que se habló en la clase anterior? Bueno, entonces continuemos. Les voy a compartir en donde nos habíamos quedado. Viendo ahí el documento sobre la simbiosis hombre-máquina. Sí, sí, Listo. Sí, Entonces, miren, ¿alguien de ustedes puede definir lo que es el término simbiosis? Sería el de dos Puede ser. sujetos en la que uno de los dos tiene un beneficio. No lo escuchamos bien, parece que hubo problemas con su micrófono. Si nos puede repetir, por favor, muy amable.
¿Alguien tenía un criterio sobre la simbiosis? Por favor, ¿nos puede repetir? Gracias. Es una relación entre dos objetos, dos entidades. Mm, ya. Claro, establece una relación esas dos entidades, pero siempre deben hablarse de que esta relación debe estar establecido entre elementos comunes, ¿no? O sea, debe haber elementos comunes para crear una correcta simbiosis, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos, a esa es la tendencia a lo que se debe llegar, ¿no? Esa es la diferencia entre lo que les hablaba, que antes se veía lo que era diseño de interfaces de usuario a lo que ahora es interacción hombre-máquina. Porque en diseño de las interfaces habla sobre de hacer una interfaz, de utilizar correctamente elementos GUI, dónde debe ir un checkbox, dónde debe ir un radio button, hasta cuántos elementos radio buttons puedo poner, hasta cuántos checkbox, por qué uso un checkbox, por qué debo usar una caja de texto, ¿sí? ¿Por qué debo usar un radio button? La diferencia entre un radio button y un checkbox. Todos estos elementos GUI. Eso habla el diseño de la interfaz, que obviamente lo vamos a revisar, ¿no? Porque está incluido en todo esto. Pero ahora va mucho más allá, ¿sí? La simbiosis. O sea, la simbiosis establece la relación que debe ser estrecha entre el hombre y la máquina, ¿sí? Y esa simbiosis deben generar ustedes con ese producto. Entonces, el checkbox es un elemento GUI para generar una interfaz. Pero la simbiosis sería establecer qué elementos van dentro de ese checkbox. Un combo box, genera un combo box. ¿Ya? Y yo sé que en el combo box pongo elementos y el usuario debe seleccionar uno de esos elementos y logro una correcta interacción porque evito que el usuario cometa errores. ¿Cómo evito que cometa errores? Porque ya no tiene que ingresar datos, sino solo seleccionar uno de los datos que los doy. Pero la simbiosis voy a aplicar la simbiosis entre el hombre y la máquina al establecer que ese checkbox por defecto cargue la mejor opción para ese usuario y de esa manera tenga el valor por defecto más opcionado para ese usuario, de tal manera que hasta le voy a evitar que él esté abriendo el checkbox y seleccione, sino que él simplemente continúe, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estuviéramos haciendo que un sistema de matrículas, por ejemplo, ¿no? Y ese sistema de matrículas está implementado, qué sé yo, en Tungurahua, en Cotopaxi y en Chimborazo, ya hablando del centro del país. Y entonces el usuario de Tungurahua, cuando va a hacer esa matrícula, en ese combo box, sí todos saben lo que es un combo box, ¿no es cierto? O una caja de textos de selección. Se han usado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en ese combo box hablamos de que cuando está usted en Tungurahua y cuando le dice la ciudad, por defecto, ahí le debe salir Ambato, porque esos serían los usuarios más comunes que van a matricularse en Tungurahua, los que residen en Ambato. En cambio, si se van a Cotopaxi, por defecto debería salir la Tacunga. Y si se van a Chimborazo, por defecto debería salir Riobamba. Entonces, no es el mismo contenido que debe salir por defecto cuando el mismo sistema está funcionando en sitios estratégicos diferentes. Ahora, ¿cómo cargo eso de por defecto? Va a ser, ya, pues tengo elementos suficientes para integrar. O sea, ya no solo pienso en lo que yo estoy desarrollando, en la base de datos que generé ya más allá, sino también ya juego con la ubicación del sistema. Y claro, puedo jugar con la ubicación del sistema porque para eso tengo elementos adicionales. Puedo generar yo mismo un elemento de ubicación del sistema o puedo utilizar un elemento de ubicación del sistema a través de Google Maps, utilizando elementos adicionales. Y entonces, ese trabajito que lo tiene que hacer usted va a ser de muchísima ayuda para el usuario. Claro, le va a evitar que él seleccione, le salga un montón de provincias y busque ahí la provincia que quiere y ahí todavía, si yo bien le estoy evitando que cometa error al decirle digite su provincia, que digite mal la provincia, que cometa errores ortográficos, pero todavía, ya con eso he evitado eso, pero todavía puedo hacer que seleccione erróneamente la provincia porque no utiliza adecuadamente el elemento de interacción, por ejemplo, en este caso sería el mouse. Y si le utilizo una pantalla táctil también, tendría que medir la precisión de la digitación o de la presión sobre la pantalla del, del, del sentido táctil de la persona, ¿sí?
para tener precisión sobre el elemento que está seleccionando. Entonces, imagínense, si el usuario no selecciona adecuadamente, va a estar cada rato intentando y ya. Entonces, si yo creo esa simbiosis es poniendo un elemento por defecto de acuerdo a la ubicación del usuario y de esa manera le evito que él seleccione, sino simplemente daría siguiente, siguiente, aceptar y se cargarían los datos rápidamente. Pero ya eso implica utilizar algo que ya las nuevas tecnologías, ¿no? Estoy utilizando, qué sé yo, Google Maps para jugar con la ubicación del usuario, la ubicación del software, la ubicación de donde está desarrollando y en base a esa ubicación se cargan los datos por defecto. Entonces, eso ya es un trabajito extra de desarrollo, de programación, que tiene mucho que ver con la interacción y establecer una buena relación entre el hombre y la máquina. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Si ven la tendencia a dónde hay que hacer y lo que hay que utilizar, entonces ya no pueden ver si ustedes ya de software, ustedes ya no pueden solo enfocarse en que, tengo que hacer un sistema en Java, pues hago con Java y se acabó. No. Si bien es cierto, Java sería la fortaleza para poder hacer el backend y para establecer una estrecha relación con, no sé, con lo que hayan hecho, qué sé yo, en SQL, la base de datos, y establecen la relación entre la programación de Java para que las reglas del negocio funcionen adecuadamente, combinando con el lenguaje intermedio de la base de datos que ustedes dominan, que es el álgebra relacional, para poder establecer una buena relación de obtener elementos de la base de datos, que sería SQL, y esto ya está funcionando y generando información. Sin embargo, falta cómo van a presentar y cómo van a establecer la estructura de esa información hacia el usuario. Y eso también ocupa bastante tiempo, ¿no? Entonces, miren, un producto como estos, obviamente va a ser mucho más productivo, va a ser mucho más fácil para el usuario utilizar, le va a agradar al usuario, lo cual va a lograr implementar productividad en la empresa y obviamente ese producto cuesta. No va a ser igual que un sistema común. Cuesta, porque miren el trabajo y el desarrollo, la gran capacidad de desarrollo que trae por parte de ustedes como desarrolladores y obviamente esos productos con esa calidad, con esos estándares de diseño y con esa simbiosis que establece entre el hombre y la máquina, tiene un valor, no cuesta, pero es un excelente producto, porque va más allá de lo que le pidieron, porque está aplicando realmente ingeniería. Entonces, esa es la tendencia. A eso es a lo que me refiero, que es a donde tienen que extender y a donde tienen que ir, ¿no? Porque de ahí si vamos a hacer los sistemas comunes en donde dice ingrese su nombre, ingrese su apellido, ingrese y con datos redundantes, ¿no? Dice, ingrese su fecha de nacimiento y abajo le piden ingrese su edad. Entonces, de ahí eso, al evaluar eso ya es un sistema pésimo, ¿sí? Porque si ya me pide la edad, ¿para qué me pide la fecha de nacimiento? O sea, no hay por parte de usted ningún tipo de automatización. O sea, ningún sistema puede pedirle la edad, porque ya con la fecha de nacimiento usted evita que el usuario cometa errores en darle edad, o también hay la tendencia por naturaleza de que hay personas que no quieren asumir la edad que tienen y bueno, optan por cambiarse esa edad. Y entonces engañar a los sistemas, ¿no? Pero un sistema informático no se le puede engañar. ¿Por qué? Porque con el número de cédula de esa persona, a través de Big Data, usted puede cargar toda esa información, saca del registro civil la edad correcta de nacimiento perdón, la fecha correcta de nacimiento, genera un algoritmo de cálculo de la edad y tiene la edad. Ya, ¿para qué le va a pedir al usuario? O sea, la idea de esto, de una correcta iteración, es en cierta manera, evitar frustrar y hacerle sentir culpable al usuario de todas las cosas, y la otra es que sean los sistemas más rápidos y más transparentes. Esa ha sido siempre la tendencia desde la que se generó esto, que fue en la década de los 50, en donde Lickner que es un estudioso de esto, un informático, ya uno de los primeros informáticos estadounidenses, que compartió y que ayudó muchísimo en todo lo que es la teoría computacional, ¿sí? Él establece esta idea de que las máquinas, no le veía correcto que las máquinas solo se utilicen para hacer, como fue creado por matemáticos, obviamente, ¿no? Que ellos crearon, que las máquinas solo se utilicen para esto, para hacer cálculos matemáticos, para generar investigación sobre precisiones, ¿no?
Entonces, como estaban utilizados, recuerdan ustedes que históricamente siempre se ha dicho los computadores donde se utilizaban más en círculos militares y en universidades, ¿no? En los círculos militares para plantear estrategias, cálculos y todo para defensas y para la defensa, ¿no? No podemos ir para la guerra, porque no creo que ningún país busque la guerra, sino para la defensa de su soberanía. Y el otro lado, en las universidades y todo era para generar investigación, que eso es el hecho de ser de las universidades, ¿no? Generar investigación y todo, pero claro, esto tiene una gran valía cuando se hace una estrecha relación entre universidades y empresas, ¿no? Que es lo que a veces aquí en el Ecuador falta por falta de cultura de las empresas y falta de visión de las universidades, un poco, ¿no? Ajá, porque las empresas acá no es como en otros países que les gusta invertir en investigación en las universidades para tener nuevos productos y esos nuevos productos que generen nuevas ganancias. En cambio, acá yo le veo un poco a veces como que las empresas piensan que las universidades le van a dar mano de obra gratis con sus pasantías, con sus estudiantes que hacen prácticas, que hacen pasantías y todo, y que como no tienen experiencia, entonces hay que pagarles muy poco, ¿no? Eso es algo que ojalá se vaya cambiando en los países subdesarrollados. ¿Cómo se puede cambiar eso? Con que usted lo demuestre que no necesita tener gran experiencia empresarial para hacer unos sistemas altamente funcionales. Entonces, miren, este autor, Lichter, ¿sí? Creó la idea de que esto hay que cambiar, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo dijo, pues se puede cambiar esto? Creando una simbiosis, ¿sí? Estableciendo una relación entre estas dos especies que él dice, que es el hombre y la máquina, el humano y la computadora, ¿no? Entonces, él genera, por acá está, ¿sí? Una teoría, ¿no? ¿Sí? De cooperación, como está ahí, una teoría de cooperación entre el hombre y la máquina. Y dice que deberían, como está ahí en inglés, ¿no? Dice living together in intimate association, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que deben vivir juntos en asociación íntima, ¿sí? O incluso en una close union, unión estrecha, ¿no? Deben vivir en una unión estrecha, ¿sí? A pesar de que muchos les consideren como organismos diferentes, ¿sí? Two dissimilar organisms, dos organismos diferentes. Claro, el hombre, la máquina. Pero dice, no, hay que buscar una manera de que vivan en asociación íntima estos dos organismos diferentes. ¿Cuáles son? El hombre y la máquina. Y cuando usted genere esa manera de asociación íntima entre estos dos elementos, entonces a eso se le llama simbiosis. Y establece asociación entre el hombre y la máquina. Perdón, ¿dónde estaba ya? ¿Sí? Y establece una relación, un ejemplo, ¿no? Entre la planta de higo y la avispa, ¿sí? Y esa es una teoría que no sé si a ustedes, bueno, yo recuerdo cuando yo era niño, mi abuelito, mi abuelito siempre nos hacía esta lectura cuando lo empecé a estudiar esta parte, de estudiar una especialización en esto, y al estudiar esto de la asociación y la teoría de Licker, me recordaba a mí sobre una adivinanza que sabía hacerme mi abuelito cuando era niño, ¿no? Sí, entonces, mi abuelito todavía cuando vivía nos decía a nosotros, adivina qué fruto nace sin flor. Si han escuchado ustedes cuál es un fruto que se genera sin tener flor. ¿Han escuchado? El higo. Ajá, exacto. Exacto, esa es una adivinanza antiguísima que mi abuelito sabía hacer y yo recordaba aquí que decía, ¿cuál es el fruto que nace sin flor? Claro, el higo. Pero ¿cómo es si a nosotros en biología, en ciencias naturales en la escuela, nos han hablado mucho de la polinización, ¿no es cierto? Y este importante ciclo que cumplen las abejas en polinizar para la reproducción de las especies. En este caso hablamos de la biología, hablamos de las ciencias naturales, como quieras, donde se ha visto,
de cómo se polinizan las flores para generarse, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hace pues el higo si no tiene flor? Entonces, Lichtner hace un estudio de aquí para ver cómo hace esto, cuál es la relación. O sea, siempre hay una relación entre las flores y las abejas en la polinización, pero las abejas no se pueden acercar al higo porque no tiene flor. Entonces, ¿cómo se poliniza para generar el fruto? Entonces hizo un estudio y demostró la relación que hay entre el higo y la avispa, ¿sí? Quien poliniza al higo es una avispa. Y esa avispa le poliniza al higo porque necesita reproducirse, necesita alimento para reproducirse. Y ese alimento que necesita para reproducirse le proporciona el higo, esta planta. Entonces, miren, hay una relación entre estos dos elementos totalmente distintos. Una planta de higo y una avispa, un insecto. Entonces establece esa relación y bueno, hay una simbiosis porque el uno depende del otro. Entonces establece que eso mismo hay que hacer entre el hombre y la máquina. Y ahí romperíamos ese esquema que muchas veces basados en la ciencia ficción, muchos pensamos, ¿no? Va a llegar un momento en que las máquinas van a superar al hombre y que las máquinas van a dominar al hombre, ¿no? Eso es mucho Terminator, ¿no es cierto? ¿Se han escuchado que dicen eso, esa filosofía? Y a veces en la prensa también saca. Dice, las máquinas están dominando al hombre. ¿Creen ustedes que eso realmente sucede? Actualmente no, pero o sea, ya podemos ver cómo la tecnología va cada vez abarcando más territorio en Ujú. diferentes regiones. Entonces nos volvemos muy dispensables ya del uso de eso. Claro, que son indispensables, obviamente, ¿no? Eso sí, o sea, a ver, hablemos del dominio, ¿no? Eh, se me ocurre algo, pero bueno, vamos a poner ese ejemplo más después. Sí, lo que dice el compañero es cierto, o sea, hay un gran avance, claro, pero ¿quién está detrás de ese gran avance? ¿Quién me dice? ¿Quién está detrás de ese gran avance? El hombre mismo. El hombre mismo, muy perfecto. Por lo tanto, esa teoría no es tan 100% cierta. Lo que sí podemos establecer es una relación entre la teoría del más débil. Dominará al más débil, ¿no? Y usted ya puede medirse si es débil o no. ¿Qué ocurre cuando usted se olvida el celular? Se desespera, se asusta, se siente como que le falta algo y cuando tal, cuando llega a su casa a ver lo que se había olvidado, nadie le ha llamado. ¿Se da cuenta? Simplemente es por debilidad. Pero de ahí no. Eso no, porque como dijo el compañero de ustedes, esa es la realidad. O sea, ¿quiénes generan ese gran avance y todo? Y ustedes son parte de eso. Tienen que ser parte de eso, obviamente. El mismo hombre, pues. Por lo tanto, no podemos aseverar 100% eso de que las máquinas van a dominar al hombre. No, porque detrás de todo eso va a estar una generación con alta capacidad que está generando esta nueva tecnología. Y no es que está dominando al hombre. Lo que está es estableciendo una simbiosis más cercana para establecer una estrecha relación entre el hombre y la máquina. Ahora, lo malo que viene acá es en el aspecto psicológico, que el hombre se está haciendo demasiado dependiente de la máquina, ¿no? Y entonces quiere relegar todas sus responsabilidades a una máquina. Entonces, para, hay que hacerle entender con su sistema, o sea, esto hay que manejarlo éticamente también. Su sistema tiene que ser un soporte, una ayuda para el hombre. Pero no, nunca manejen en la teoría de que va a reemplazar al hombre. Porque esa teoría de que la máquina va a reemplazar al hombre genera rechazo y negativismo en los mismos usuarios. Y eso no es nuevo, ¿no? Eso ha habido hace mucho tiempo.
hace mucho tiempo, desde hace muchos años viene esta teoría, porque la manejamos mal, la manejamos mal. O sea, y ustedes técnicamente en su formación como ingenieros no pueden manejarlo mal. Tienen que manejarlo de otra manera. No puede decir, ah, mi sistema, con este sistema va a hacer toda esta tarea y usted ya puede prescindir de esas personas. Entonces ahí está estableciendo usted un reemplazo entre el hombre y la máquina. Y no es así. Lo que tiene que hacer es que su sistema logre más productividad. Sí, genera, porque esto genera rechazos, ¿no? Yo tengo, miren, una anécdota. Cuando llegaron los primeros computadores, el primer centro de cómputo que se hizo en la universidad, temas, ¿no? Ya sea auditor, como es seguridad informática y todo. Eso, a pesar que, bueno, ustedes también son de software y lo hacen, eso también deben estar más enfocados los de TI, ¿no? A cuando administran un departamento de TI, a establecer primerito el análisis de riesgos. ¿Para qué se hace un análisis de riesgos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Para qué sirve el análisis de riesgos? Exacto. Eso no se lo dice así. Técnicamente se llama para poder gestionar un plan de gestión de riesgos, ¿sí? Para poder establecer un plan de gestión de riesgos, ¿sí? Lo que decía, ¿no? Para poder evitar esos riesgos, eso se lo hace a través de un plan de gestión de riesgos. Todo departamento de informática, actualmente llamado departamento de TI, tecnologías de la información, una de las cosas primordiales que debe tener en toda empresa, en toda institución, es establecer un estudio, un análisis de riesgos para tener su plan de gestión de riesgos. ¿En qué ayuda el plan de gestión de riesgos? Para que cuando el riesgo se produzca o el hecho se produzca, yo ya sé cómo solucionarlo inmediatamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo tengo una máquina, un servidor de base de datos con todas las bases de datos ahí. Riesgo, que se dañe el servidor. Plan de gestión de riesgos. ¿Qué sería? Si se daña el servidor, ¿qué hago? Clusters. Un clúster de alta disponibilidad. Tengo una máquina conectada a través de clusterización, que si esa máquina se daña, entra en funcionamiento la otra. Establecí mi plan de gestión de riesgos. Y así, etcétera, en todas las áreas. En todas las áreas, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, que esto no debe ser, y les hablaba de que no es nuevo esto de que el usuario piense que las máquinas le van a reemplazar, ¿no? Miren, eso les decía yo, les estaba compartiendo una experiencia hace muchos años cuando todavía era estudiante de la universidad. La universidad creó su departamento de informática con el primer director del departamento de informática. Bueno, ya tenía un departamento un departamento de cómputo, se llamaba, ¿no? Se llamaba el centro de cómputo. Tenía una data general, sí que era un cuarto enorme con un computador que se administraba a través de una consola que era como, no era una consola de texto, ¿no? No era una consola como una pantalla, sino era simplemente un teclado con papel continuo en donde se digitaba y la computadora le respondía y había que leer el papel continuo y tenías cuatro terminales tontas, ¿no? Cuatro terminales tontas desde donde se administraba todo, ¿no? Ahí estaba el primer administrador, ahí le conocí, me hice amigo del primer administrador de los primeros sistemas informáticos. Todo se almacenaba en la data general que tenía la universidad, todo se almacenaba en cintas magnéticas, ¿sí? Y ahí conocía a un joven nomás, ¿no? Eh, que tenía pelo largo y barba bien espesa ahí, que le conocí, se llamó Osvaldo Paredes. Era el primer administrador ahí, ¿no? No sé si fue profesor de ustedes. Sí, sí. Él fue el primer administrador, ahora ya se jubiló Osvaldo, ahí establecí una buena amistad con él y
tuve la oportunidad de ayudarle en el manejo de esa data general cuando yo era estudiante y después él también fue profesor en la facultad en sus momentos libres, ¿no? Nos daba programación y todo eso. Luego fue profesor de tiempo completo. Entonces luego derivó en que, bueno, eso como una historia, luego derivó en que la universidad creció un poco más y ya no fue el centro de cómputo, sino creó su primer centro de informática, ¿sí? El centro de informática. Ese centro de informática creció, que cambió toda esa data general, se cambió toda esa data general, todo el funcionamiento de esa data general, lo cambió ¿cómo se llama? A unas máquinas, ¿no? Unas IBM, las primeras IBMs. Entonces ahí estuvo a cargo, recuerdo que entró, como se manejaba todos los sistemas Unix y era bastante experto en Unix, David Guevara, que era también compañero mío como estudiante, ¿no? A ayudar en esa fase, hizo esa fase, y bueno, éramos solo estudiantes que ayudábamos. Entró un nuevo director ya para todo este centro de informática que se llamó, en ese caso entró como director Víctor Huachimbosa. Entonces él generó un laboratorio de cómputo para empezar como producto, un laboratorio de cómputo para empezar a capacitar en el centro del país, ¿no? A las empresas e instituciones que necesitaban y entraban recién en esta onda del manejo de Windows y todo esto y los nuevos sistemas. Entonces se armó un laboratorio, armamos ahí un laboratorio grande, ayudamos en la implementación de ese laboratorio, un laboratorio con 40 equipos y un cañón se llamaba, era un proyector, pero se llamaba un cañón, era un tremendo proyector ahí que teníamos que moverlo entre dos personas para capacitar, ¿no? Entonces con bombos y platillos se anunció ya la primera alianza estratégica institucional con la Contraloría General del Estado y la primera capacitación a la Contraloría. Y cuando entramos a hacer la primera capacitación a la Contraloría, hubo un rechazo, ¿no? De personas que ya se han de haber jubilado, ya no sé. Había muchas personas. Y ellos empezaron a generar un rechazo en que se les capacite porque decían, sí, después ya van a traer computadoras acá y a nosotros nos van a echar. Entonces fue ese negativismo de las personas a capacitarse porque tenían esa idea. Tenían esa idea, sí. Y cuando empezábamos a implementar sistemas también yo decía rechazo, ¿no? Cuando implementé mi tesis en la universidad, la facultad que más me puso el grito en el cielo fue la Facultad de Ciencias Humanas, porque me dijo que les iba a controlar todo y que incluso algunos docentes iban a salir fuera porque ese sistema iba a hacer todo. Una cosa totalmente errónea. Entonces, miren esa visión, esa idea errada que tenían de lo que eran los sistemas informáticos. Y eso, claro, se ha disminuido, pero no ha cambiado tanto. Porque nosotros no contribuimos, ¿no? Es decir, no, nosotros estamos haciendo software, sistemas, nueva investigación para ayudar, para progresar, no para reemplazar, no para matar, en el sentido de que íbamos a matar el trabajo de personas, ¿no? Eso no lo tienen que hacer ver, eso tienen que manejarlo ustedes adecuadamente. A veces yo he escuchado que dicen, con este sistema usted ya no tiene que contratar unas tantas personas. Si escuchan eso a las personas, imagínense lo que dice. Este es el culpable de que yo me quede sin trabajo. Entonces, ustedes, ahí viene la empatía, ¿no? Pónganse en el sitio de las otras personas. Entonces, aprendan a manejar adecuadamente para establecer una correcta simbiosis, ¿no? Entonces, no, nosotros manejamos en la capacitación, fue primero un periodo de llegarles, de concientizar a la gente a través de la misma empresa, que en este caso es la Contraloría, en sus estaciones de trabajo, a través de, como en ese tiempo era que se generaban rumores, ¿no? Ahora ya hay los psicólogos industriales, los psicólogos, las personas especializadas en atender a los problemas empresariales que se dan. Entonces, no, hacerles llegar el conocimiento de que no, mejor que sí, la Contraloría iba a adquirir máquinas, iba a adquirir computadores para ellos, pero simplemente lo que queríamos era prepararles para que ellos utilicen el ordenador y mejoren su productividad y hagan las cosas más rápido con el uso del computador. No era para echarles ni que iban a quedar fuera, porque el computador no se maneja solo, ¿no? Y de ahí ya, bueno, hay otras experiencias que algún rato les de conversar, ¿no? Como la de una señora que cuando el instructor le decía, miren, aquí hay una sección de Windows y en esta sección de Windows hay una esquina en donde está un menú que dice inicio. Entonces usted, claro, la expresión fue, me acuerdo claramente del instructor que les dijo, nosotros éramos ayudantes, ¿no?
le dijo, coja el ratón y apunte a donde dice inicio y dele clic, ¿no? Entonces, claro, una señora literalmente, una señora de edad, recuerdo literalmente, cogió el ratón y apuntó y dijo, no vale, porque estaba apuntando como cuando se apunta con un rifle, ¿no? Poniéndose a la altura del ojo y haciendo como una mira. Entonces, miren, esos esquemas dan la idea de que qué tan importante es esta asignatura de establecer una relación entre el hombre y la máquina, porque si no, llegaríamos a niveles como esos, que si bien es cierto en ese momento nos pareció tan gracioso, pero bueno, no nos reíamos ni nada porque era algo común para ese tiempo. Pero si vamos a la actualidad, ¿no? De lo que llamábamos en ese tiempo, ¿sí han escuchado el término el analfabetismo informático? No, ¿No han escuchado? Bueno, era un término que se utilizó mucho en la década de los 80s y 90s acá en los países subdesarrollados, ¿no? Esa era la brecha que había que romper, el analfabetismo informático, o sea, que todos expertos en las áreas y todo, lo que desconocían era de informática y por lo tanto era complicado acercarles hacia los sistemas, ¿no? Entonces, por eso es que ellos pensaban que la máquina les va a reemplazar, o sea, que como ellos no pueden manejar el computador, no tienen idea, entonces el computador les iba a reemplazar y iba a venir un experto que solo controle los computadores. Esa brecha, ¿no? ¿Por qué? Por el analfabetismo informático. Entonces, en ese tiempo, el gobierno de ese tiempo se establecía metas y decía, no, hay que romper esta brecha del analfabetismo informático a través de la capacitación empresarial hacia las empresas, hacia las instituciones. Y bueno, fue el boom de los cursos de capacitación. Toda persona buscaba capacitarse, había cursos de Windows, cursos de Word, cursos de Excel, que ahora ya es raro encontrar eso porque ya se ha vuelto algo común. ¿Por qué se ha vuelto algo común? Que es muy fácil, ya todos dicen, Windows, Word, sí, Excel, chévere para manejar cuentas y todo así como algo normal, porque se ha logrado en ese periodo romper esa brecha del analfabetismo informático y ya luego de pronto sus padres, sus hermanos y todos ya saben que cuando hicieron esta capacitación y ustedes surgieron en un mundo, nacieron en un mundo en donde ya esto era algo común y establecieron una simbiosis entre hombre y máquina normal, ¿no? Y muy común. Entonces, si ustedes hablan esto, hablemos ya después de sus hijos, de sus nietos, qué sé yo, ya sería hablar con la inteligencia artificial y la robótica, pero siempre manejado desde un entorno ético y moral, ¿no? Que no va a reemplazar ni va a cambiar. Está bien para las películas y para la ciencia ficción, sí, ¿no? Pero siempre recuerden que va a haber otra persona detrás. Esa es la brecha que hay que romper siempre y que estamos rompiendo, ¿no? El analfabetismo informático, o sea, el desconocimiento de las personas de la informática, ¿no? Si hablamos de nuestra área. Entonces, ¿cómo rompemos esa brecha? A través de una correcta interacción entre el hombre y la máquina. Sí, esto ha venido dándose, miren, desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, bueno, lo que se aprende no se olvide, las primeras maneras de manejar las computadoras, que era el procesamiento por lote, donde solo una máquina hacía un proceso a la vez, ¿no? Entonces los usuarios mandaban las tareas, se operaba y se hacían los batch y una de esos y los batch, o sea, las tareas entraban hacia el ordenador y iba haciendo lote por lote de tareas. Ese esquema se ha roto con la multiprogramación, la multitarea, y se hace muchas cosas al mismo tiempo. Los sistemas informáticos han crecido, entonces obviamente esta simbiosis entre el hombre y la máquina también tiene que cambiar, ¿sí? También tiene que cambiar. Ya no va a ser todo por línea de comandos, ni esperar paso a paso, ¿no? Tiene que ser. Entonces tenemos que ver una manera de que si la máquina ya trabaja más rápido, entonces tenemos que ver una manera de que el usuario también trabaje más rápido en la relación con el equipo y perciba eso, perciba ese trabajo, perciba esa productividad a nivel de empresa. ¿Cómo ayudamos, no es cierto? O sea, ¿qué sacaríamos, en otras palabras, qué sacaríamos si la máquina ahora es para trabajar multiprocesamiento, multitarea, hace muchísimos procesos a la vez, tiene núcleos de trabajo, tiene una i9 de novena generación y todo, y usted desarrolla un sistema súper eficiente para que maneje todo esto en procesos, pero desarrolla un sistema de interacción tan ineficiente que el usuario no entiende y se demora muchísimo tiempo en ingresar la información. Entonces, miren,
¿Qué sacamos con tremenda tecnología? ¿Qué sacamos con tremendo software que hace todo? Si no le ayuda a usted a establecer esa simbiosis entre el hombre y la máquina y el usuario no entiende qué debe hacer, no entiende ahí qué debe ingresar, no sabe qué hacer en ese checkbox, no sabe qué hacer con ese botón, etcétera. Y de hecho, se acabó todo, toda esta teoría, toda esta última tecnología, usted la echa a perder con una pésima interacción, lo que comúnmente se conocía como interfaz. Una interfaz tan obsoleta, tan incomprensible, que el usuario no sabe qué hacer. Y se queda ahí viendo, o esperando que llegue alguien a indicarle qué hay que hacer, qué hay que ingresar, no entiende qué hizo el sistema, pensó que salió un error, se frustra, y es un desperdicio todo, ¿no? No sé si está claro la importancia del front-end entonces, ¿no? Esa es la brecha que busca romper este autor a través de esto. ¿Y qué es lo que busca, no? Para poder crear esa simbiosis, ¿sí? A través de componentes. ¿Cuáles son esos componentes? ¿Sí? O esos aspectos que el líder debe considerar para que se debe tomar en cuenta para establecer una correcta simbiosis. Aprovechar que la velocidad. ¿Qué habla de la velocidad? Para que una computadora pueda trabajar en tiempo real con el hombre, es necesario invertir mucho dinero, dice, ¿no? Era necesario invertir mucho dinero. Era imprescindible desarrollar un ordenador en el que varios usuarios pueden comunicarse simultáneamente. Sí, lo que menciona la necesidad de desarrollo de una nueva forma de trabajo, el time sharing, tiempo compartido. Eso ya viene en las máquinas con eso. Entonces ahora sí el procesador ya no se dedica a un solo proceso, sino que ya comparte, ¿no? Recuerdan, y hay que entender cómo trabaja el procesamiento, los time slice, las fracciones de tiempo que hace todo. Entonces nosotros ya podemos trabajar muchísimas tareas e incrementar esa velocidad. No, ya no tenemos que preocuparnos de cuántos usuarios van a trabajar. Otro aspecto, la memoria. La capacidad de la memoria de las máquinas ahora es increíble, ¿no? Cómo están. Ya no es necesario que solo se escriba un dato en memoria y esperar que se libere. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que con gran capacidad de memoria, nosotros podemos agilizar muchísimas más tareas, brindando mayor rapidez y eficacia, ¿no? La eficacia nomás. Todavía no hablamos de la eficiencia. Entonces, hay que entender un poco cómo trabaja la memoria y el diseño, ¿no? ¿Sí? La capacidad de memoria también tiene mucha relación, tiene que estar estrecha relación entre lo que usted le pone a hacer a la máquina. Entonces siempre hay que entender al hardware. ¿Quién nos establece una correcta relación con el hardware? Recuerde, siempre va a ser el sistema operativo. Todo esto hay que entender para establecer el producto que vamos a hacer. El lenguaje también, ¿no? Es otro aspecto que hay que considerar, ¿sí? Ahora hay una gran cantidad de lenguajes y herramientas. Y ya no hay mucho, a veces ya no hay tanto que preocuparse por el lenguaje porque nos facilita con el uso de un framework, por ejemplo. O un IDE, por lo menos, ¿no? Utilizamos un IDE para poder generar como asistencia para desarrollar productos. Y si vamos más allá, utilizamos frameworks para superar este problema del lenguaje, ¿no? Para establecer mayor y ejercer mayor control en todas las cosas. Entonces, hay que motivar. Ahora, ¿cuál es la tendencia actual? Ya no es que yo voy a desarrollar en C y hago todo en C. No, de ahora se necesita o desarrollar en Java y hacer todo en Java. No. Actualmente los sistemas informáticos la tendencia es utilizar muchas herramientas para lograr un gran producto. Y esa integración de esas herramientas tiene el producto, pero eso, bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho en cómo usted va a proyectar todo ese uso de las herramientas, toda esa potencialidad del sistema hacia el usuario para generar la interacción. ¿Sí? Y obviamente lo que debemos tomar en cuenta también es esto.
por dónde va a entrar la información y cómo va a salir la información. Esto es fundamental para la correcta simbiosis, para establecer de manera eficaz la simbiosis entre el hombre y la máquina. Establecer una correcta relación entre cómo el usuario va a ingresar datos y cómo el usuario va a percibir la entrega de esos datos. Input, output, entrada, salida. No solo puede ser la pantalla, ¿no? ¿Sí? Claro, tiene la pantalla, pero y ahora la interfaz. Entonces tenemos que ajustarnos a la pantalla. Y ahora es un poco más estricto, ¿no? Porque podemos ir más allá. O sea, podemos distribuir entre pantallas las tareas. Si hablamos de web, el usuario quiere ver, por ejemplo, su aplicación web y decirle, no le puede decir usted, mi aplicación web, pero tiene que ver solo desde computadora de escritorio, ¿no? El usuario puede tener una computadora de escritorio. En los viajes puede verla a través de su portátil, ¿sí? O puede ir más allá. Tiene su teléfono inteligente y desde ahí puede acceder. Entonces, ¿cómo se ajusta esa interacción a cualquiera de este tipo de pantallas? Ahí está el trabajo que usted tiene que hacer. Sí, chévere es utilizar. Es genial utilizar y ver cómo se ajusta, ¿no? Y no hay que confundirse un diseño web que ve a través de web en móviles y todo, con aplicaciones móviles, las APs o las app que les llaman ustedes. La simplicidad de una app es otra cosa, ¿no? Ustedes se han utilizado APs, ¿no es cierto? Se han instalado APs en sus teléfonos. Sí, ¿Ya? Entonces, miren, la simplicidad de la interacción que tiene para que ustedes entiendan lo que es esa AP, que no es lo mismo que un sistema de escritorio, ¿no es cierto? Entonces, para optimizar esto, las mismas empresas establecen estas relaciones, ¿no? Miren, Facebook. Facebook dice, sí, chévere, Facebook, ustedes tienen su relación a través de conectarse a esa red social, a través de Internet, tienen su interfaz de Facebook. Sin embargo, le dice, para que sea más útil dentro de su teléfono inteligente, ¿qué le pide que haga en su teléfono? Que instale el Facebook. ¿Facebook? ¿Cómo se llama? ¿Ha instalado eso? La app para Facebook. sí, ¿Cómo se llama? El Facebook Live. Es una app que le ayuda a gestionar de mejor manera esta red social desde su teléfono inteligente. Y así han ido estableciendo estos límites muchas empresas, ¿no? Recién el año anterior lo hizo también Yahoo. Los que teníamos correo en Yahoo nos dijo, sí, pero si quieren saber que si quieren administrar mejor su correo desde Yahoo, instálese la app de Yahoo en el teléfono inteligente para tener un mayor control sobre las cosas. Y así no consumir demasiados recursos, estar siempre conectado a Internet. Entonces van generando sus espacios de trabajo para establecer una correcta interacción entre el hombre y la máquina, dependiendo de la máquina. Entonces dice allá, si usted se conecta a Yahoo desde el servidor de Yahoo, desde una computadora o desde su desde computador, no sea portátil o de escritorio, no hay problema por la potencialidad de esta máquina. Pero si usted se quiere conectar desde una tablet y desde un teléfono, se quejan los usuarios de que hay cierta intermitencia, que no es muy rápido y todo. Dice, sí, pero es que para eso usted instálese el software que le va a ayudar a gestionar de mejor manera esta relación. Entonces miren cómo se va estableciendo una correcta interacción entre el hombre y la máquina a través de requisitos, a través del uso de recursos, pero que ustedes deben generar esas soluciones, pues. Esa es la tarea de ustedes. ¿Cuál es el fin? Que el usuario como tal se sienta más cómodo, pues. No se frustre. ¿Por qué? Porque si saben que, es que cada rato digo que esto está lento, la conexión a Yahoo está lento y todo, entonces, ¿qué voy a terminar? Prefiriendo cambiarme a otro correo y ya no usar Yahoo. ¿Sí? Entonces, finalmente,
La tendencia es establecer una conversación automatizada y reconocimiento, ¿no? El uso ahora de recursos adicionales, sensores. Por eso es interacción. A esa tendencia vamos, a usar sensores. Un montón de sensores que me capten elementos del mundo real y puedan ser elementos, con eso se generen elementos de entrada para que mi aplicación con esos elementos de entrada tome decisiones y genere datos de salida. Y miren esa interacción, con los sensores captan los procesos, ya no pide que ingrese nada al usuario. Por eso es que el usuario piensa que como el sistema está haciendo todo, le va a reemplazar. Claro, otra de las cosas negativas psicológicamente es que a veces como que le estamos haciendo muy cómodo al usuario, ¿no? Pero no, la tendencia es esa, a que haya mayor precisión, mayor exactitud, mayor trabajo de las cosas, y no es que sea más cómodo el usuario, sino que los sistemas sean más eficientes. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor, sobre este tema? ¿Ninguna pregunta? No, Inge. Listo. Y bueno, entonces ahí tenemos ejemplos. Ahora sí conversemos con ustedes. Miren, la tendencia de estos ejemplos se ha venido dando desde hace muchos años atrás, como ustedes deben haber visto. ¿Sí vieron los videos, lo que les dije que hagan? Finge. Sí, Inge. perfecto. Entonces ahí les puse como ejemplo dos precursores de todo esto. ¿Sí? El proyecto Memex, generado por Bane Marroche, ¿sí? Que es la idea de lo que ahora es un blog. Sin embargo, eso era como un elemento mecánico para generar un blog, a incrementar todo, ¿no? El otro es el Dynabook de Alan Kay, un supervisionario en cómo establecer el mundo de la informática. Él pensó más hacia los niños, hacia ese tipo de usuarios que parecían que eran los más alejados. En 1968, Alan Kay ya creó la idea de lo que le llamó el Dynabook, que ahora empresas cogieron esa idea y generaron lo que son las tablets. Pero que las tablets fueron de más a menos igual, no duraron mucho en el mercado, el boom de las tablets. ¿Por qué? Porque hubo una fusión entre lo que hace la tablet y el teléfono y bueno, se generaron los teléfonos inteligentes, ¿no? Bien, entonces veamos. A ver, déjenme ver hasta copiarme los nombres de ustedes. Señor Daniel Montero, ¿está? Sí, Inge. Háblame un poquito sobre Memex. ¿Qué puede tener su criterio del proyecto Memex? Bueno, acerca de Memex me pareció un buen proyecto que fue un poco adelantado a la época a la que salió, que contaba con un sinnúmero de recursos que en ese momento, lamentablemente por la época, no se podían expandir a gran escala, pero en un entorno así general me pareció un buen proyecto. Todo lo que permitía, lo que dio la idea a lo que ahora son blogs, me pareció muy buena idea. Gracias. ¿Alguien más puede dar un aporte sobre Memex? Un voluntario, por favor. Yo Inge. Finge. Ya, gracias. ¿Podría hablar yo? A Ya. ver, bueno, vamos ya por diversidad de género. A ver, dígame la señorita, por favor. Lo que para mí me pareció un proyecto demasiado interesante porque ya que se prestaba que el usuario también expresara lo que sentía, ya que a variedad de la información que uno se pudiera buscar, también decía que se podía realizar comentarios de lo que, sobre opinión sobre el blog. Entonces, para mí es una manera bastante segura de ver lo que el usuario quiere y también puede pensar a través de la información que ésta se va recopilando. Entonces, creo que fue un proyecto demasiado interesante y un poco avanzado para esa época también, ya que se podía realizar grabaciones, también decían que se podía aportar información, fotografías, entonces creo que para esa época también fue algo nuevo y lleno de mucha impresión para las demás personas. Muchas gracias, señorita. Miren, cómo aquí trató de integrar las cosas en una máquina, aunque una máquina mecánica, claro, pues, para ese tiempo, ¿no?
Estamos hablando del años 46, más o menos, 1946, que ya surgen estas ideas. Pero la pauta de todo esto es que ustedes tomen en cuenta que no es necesario generar estas nuevas cosas para que impacten o para que sean un boom. Lo importante de esta investigación es que fue el precursor de muchas otras cosas que ahora estamos teniendo. Entonces, igual, o sea, estas pequeñas ideas se generaron en grandes productos. Tomen como ejemplo esto para que de pronto, ¿no? A veces saben tener ideas ustedes y lo tienen recelo, miedo de plantearlas o de desarrollarlas. Primero, siempre estamos preocupados del qué dirán el resto. Y segundo, de que tal vez no va a impactar. Pero es que no tenemos que buscar eso. De pronto somos el punto fundamental, como lo fue este sistema, para grandes cosas que ahora se están dando. Sí, miren, esta es una idea de lo que es interacción, ¿no? La integración y cómo trataba de acercarse más hacia las personas. Ahora vamos con el proyecto Memex. Señorita Robles, ya nos puede hablar del, perdón, del otro, se me puede, no de Memex, sino de de Dynabook. Dynabook, que Ajá. fue muy interesante porque, bueno, en sí el creador ayudó mucho al desarrollo de la informática y buscaba también integrar a los niños o sea, en todo este proceso. Y era bastante interesante lo que él proponía porque también contaba con un teclado y o sea, un lápiz para dibujar. Y también el momento en que hablaba con los niños era como que o sea, les metía la idea de que también podrían como que crear juegos y también iban o sea, a jugar. Ujú. Y bueno, y hablando del autor del Dynabook, se puede decir que ayudó mucho y o sea, fue el que creó las interfaces gráficas con ayuda de empleados de Xerox. Y que la Dynabook fue la madre de las tablets y también de las computadoras portátiles. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más desea aportar, por favor? Yo, Inge, A ver, diga, por favor, gracias. me parece un invento muy adelantado para su época, pero también veo que por parte de, sobre todo inversores de empresas grandes, hubo muy poca falta de visión, porque no se pudo sobreexplotar este producto en su tiempo y se tuvo que esperar para prácticamente esta última década que se revolucione esta idea y que salga al mercado y que sea lo que hoy son las laptops. Muchas gracias, señor Martínez. Bueno, he culminado. Espero que con esto que hemos hablado, la lectura que está ahí, la primera fase, que es la de despertar a ustedes en el interés de esta asignatura y que tengan una visión hacia dónde va la tendencia de esta asignatura, es lo que vamos a ver, ¿no? Porque aquí ya nos vamos a ir viendo un poco ya de historia y nos vamos ya a centrar en cada cosa, ¿no? Esa es la idea de la primera semana en todas las asignaturas, despertar el interés y la curiosidad en los estudiantes, ¿sí? Entonces, para eso era esta primera lectura de la simbiosis, de la relación, estructura entre hombre y la máquina, que es la tendencia fundamental y desde donde ustedes deben ver el punto de vista de todo lo que van a trabajar. La idea fundamental es que ustedes no pueden descuidar ningún aspecto, ¿sí? Y dejar ya esa idea de centrarse, no está mal, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no es fundamental centrarse súper bien en el desarrollo, sino que a veces nos centramos tanto en el desarrollo que dejamos de lado la interacción, la interfaz. Entonces, ya la interfaz por costumbre siempre no, pues, incluso cuando les dice, y lo cual no debería ser. Yo generalmente cuando doy clases en biologías o cuando daba en desarrollo, yo siempre he puesto en esta fase de que bueno, yo empecé también dando programación, cuando daba programación
pero claro, con algoritmos de programación súper complejos, porque ha dado dos números, haga la suma de los dos números, esos son juegos. Establecer la serie de Fibonacci, sí, pero con una usabilidad para contar, por ejemplo, los pétalos de una flor, o para generar la estructura de un girasol, que es una estructura que está en la cual se basa la serie de Fibonacci. Eso es otra cosa, ¿no? Darle utilidad a las cosas. Entonces yo siempre me he buscado, es que, bueno, dicen, ya está, funciona. Sí, sí, chévere, funciona, pero con una interfaz que no entiendo nada, que no sirve para nada. Presentan ahí 4 cuadros de texto en donde no sé qué debo ingresar, en donde si ingreso un número me sale error, y en donde si ingreso una letra me acepta cualquier letra, ¿sí? En donde me pide la edad, y si ingreso el número 200 me acepta, rompiendo todo el enfoque del entorno real, porque sabemos que no hay una persona que haya vivido 200 años, en donde me piden que ingrese la edad, que es absurdo porque no deberían pedir la edad, sino deberían pedir la fecha de nacimiento, y en donde cuando me piden la edad yo ingreso el 0 y me acepta, y no sé cuándo le harían a usted la fiesta de festejar sus 0 años de edad. Entonces salen de un entorno totalmente fuera de los reales, ni siquiera viven en lo real, y eso programan. Entonces le cambian la concepción de todo al pobre usuario, ¿no? Entonces miren cómo nos preocupamos. O sea, el sistema sí funciona, correcto, hace bien, todo, chévere las cosas, pero desde un punto de vista del usuario, de entender al usuario. Y cuando dicen, y yo les decía, les había dicho a los estudiantes, ¿no? Cuando hacen eso, cuando se dan esos cursos, digo, ¿y por qué me dejan ingresar 0 en edad? Ah, dice, pero es que se supone que, y ahí le echaron a perder todo, ¿no? Se supone que no tiene que ingresar esto. Oigan, es un usuario. Es un usuario. Usted, póngase en el lado del usuario. Usted vea como usuario, ¿qué pasa cuando su mamá le dice vendrás a las 10 y usted llega a la 1 de la mañana? ¿Se da cuenta? Entonces, no, claro, hay otro estudiante que decía, pero mire, ahí dice un mensaje que ingrese un número de 1 a 120. Eso es otro reto para el usuario. Primero, que logre ver el mensaje. Y segundo, que le pare sonar el mensaje. Porque el usuario es curioso, ¿no? La naturaleza del ser humano, ¿cuál es? Eso no va a ser indagar, ¿no es cierto? Buscar, lo que llamamos como curiosidad. Y si a usted le dice, por favor, solo de 3 a 5, usted llega a las 2 o llega a las 6 para ver qué pasa. Le sale la curiosidad. ¿Por qué mide eso? Ingrese de 3 a 4, un número del 3 al 6. Ingrese el 8 a ver qué pasa. Por lo tanto, y si no hay control, entonces menosprecian todos esos aspectos, que debe ser fundamental. Pero si yo pongo ahí en donde le digo, bueno, aunque no es correcto la edad, pero bueno, tomo como ejemplo, le digo, ingrese la edad, y le pongo un cuadro pequeñito para que ingrese, aunque debería poner ahora un selector de datos de números. Porque si le pongo un cuadro enorme para que ingrese la edad, el usuario va a ingresar en letras, 35. Porque si ve un cuadro enorme, dice, no, pues entonces me piden letras. O sea, deducción del usuario. ¿Y qué le va a decir usted? Es que se supone que es número. No, pero si usted le está dando a entender eso, si usted pone un cuadro enorme, ahí donde ingresa la edad. Ahora le pone un cuadro pequeñito, ok, entiende que es un número. Pero el usuario va a presionar letras a ver qué pasa. Y si el usuario presiona letras y el cuadro no hace nada, eso se llama despertar el interés y despertar el razonamiento del usuario. Entonces el usuario va a razonarse, ¿por qué no me ingresa letras? Es que la edad es números. Listo. Está despertando la intuición en el usuario.
Él mismo llega, utiliza el conocimiento, dice, ah, ya, por eso es. Entonces presiona un número y le aparece el número y dice, ah, ya, y listo. Nunca más va a ingresar letras. Él solito aprendió. No hizo necesario que usted le ponga un mensaje, que le ponga cuadros de alerta, que le ponga un mensaje que diga no sea, no sea del todo, no haga eso, nada de eso. No necesita hacerlo. Simplemente ejerció control. Y entonces él digita el número y ya sabe que es un número. Ahora digita el cero y tampoco le acepta el cuadro. Y el usuario va a decir cero y relaciona entre la etiqueta y lo que está haciendo. Déjele que el usuario reaccione. Edad cero. Ah, no hay edad cero. Ingresa el 1, el 2, le acepta. Llega a un punto e ingresa el 200 y tampoco le acepta. También va a reaccionar. ¿Por qué no le acepta 200? No hay 200 para edad. Ingresa 90, le acepta. 98 le acepta. 100 le acepta. Hasta 110 le acepta. ¿Por qué? Porque si hay evidencias de que una persona, un ser humano puede vivir hasta esa edad. Entonces estamos relacionando lo real, ¿no? Y el entorno social. Entonces, ¿para qué le va a poner un cuadro que diga ingrese la edad? Por favor, ingrese solo números de tal a tanto. Cuidado, haga esto. Cuidado, haga lo otro y tanto, tanto, que mejor le ofusca y le frustra al usuario. Es algo tan simple como controlar. Tarea de ustedes. Ejerza un control y eso se llama, esas técnicas de control se llama validación y verificación. Utilizo esas técnicas de verificación y validación. Verifico y valido. Verifico y valido. Y ya. En donde hay que ingresar. Pero lo que deben tomar en cuenta es que lo que menos le gusta al usuario es ingresar. Por lo tanto, utilice otros elementos en donde ya tengan valores por defecto y le evite al usuario ingresar o cargue valores ya por defecto utilizando técnicas de ayudas como software adicionales, Big Data, etcétera, cosas adicionales para que el usuario sienta que el sistema le ayuda a hacer las cosas rápidos, perciba ser rápidos e incremente la productividad. Así de simple. Esa es la tendencia. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? Sí, Inge. Listo, entonces ya saben qué productos busco, ¿no? Ya saben qué productos buscamos y hacia dónde vamos. Vamos a pasar al siguiente tema, a pesar que ya se me acaba el tiempo, pero vamos a ver un poco más. ¿Están viendo el documento sobre interacción humano-computadora? Sí. Listo, gracias. Bueno, ahora sí, ¿de dónde surge esto de la IHC que se llama, ¿no? Interacción humano-computadora? Otros le llaman IHM, interacción hombre-máquina. Bueno, yo creo que más se da por diversidad de traducción, ¿no? Porque esto viene de un estándar. Mire, hay un estándar que va a estar siempre regido, va a regir a todo lo que es la área de las ciencias computacionales. Hay un estándar siempre, ¿no? Si usted alguna vez tiene una idea de cómo hacer algún cuadro, una referencia o alguna cosa referente a informática, bueno, hay un estándar que guía todo, que es la ACM, ¿sí? La Association for Computer Machinery. Esa es una organización internacional bajo la que se trabaja todo lo que es estandarización acerca de administradores y profesionales en el área de las ciencias computacionales. La ACM es a nivel mundial. Todo lo que es el contenido y estructura de las nuevas carreras están basadas en ACM. ¿Sí? Y hay una universidad que tiene una certificación o una validación ACM, ¿no? Así como hay la certificación ISO para calidad, asimismo hay la ACM. Aquí en Ecuador la SPOL es la que ha logrado llegar a esa certificación ACM para las carreras de estas, ¿no? De lo que es ciencias de la computación. Entonces, ellos rigen y están estableciendo qué debe cambiar y cómo se debe estructurar nuevamente para ir controlando todo lo que es a nivel de crecimiento de la tecnología.
Así como hay la IEEE de los ingenieros eléctricos y electrónicos del mundo, ¿no? También tenemos nosotros la ACM. Entonces, ellos han puesto énfasis en la generación de esta nueva área, ¿no? De lo que es la interacción humano-computadora, ¿sí? Que les llamó como el SIGCHI, ¿no? Special Interest Group in Computer Human Interaction, que básicamente es una disciplina relacionada con el diseño, la evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso de los seres humanos y con el estudio de los fenómenos más importantes con los que está relacionado. Y esta es la parte fundamental. Entonces, ahora sí, cuando usted empieza a desarrollar, porque usted ya está desarrollando, ya no está solo programando, está desarrollando, siempre piense que usted está desarrollando y le dice, ¿qué está desarrollando? Un software. ¿Qué es el software? Un sistema informático. ¿Y para qué? Para seres humanos. Por lo tanto, hágalos orientados hacia esos seres humanos. No está desarrollando para eruditos en informática, para gente que sea experta en informática y le entienda esos interfaces incompletas que hace, ¿no? No, simplemente piense que es para seres humanos. Para que esos seres humanos interactúen correctamente con las máquinas. ¿Sí? Entonces, esto es una derivación, como les dije, del análisis de lo que son las interfaces de usuario y agregado el concepto de interacción, ¿no? Entonces es algo nuevo. Este concepto de interacción surgió en 1989. ¿Sí? Entonces es interacción, intercambio entre dos partes. ¿Para qué interacción? Debe haber dos elementos, así de simple. Si no, no hay interacción. No solo debe haber comunicación, porque la comunicación puede ser solo de un lado. La comunicación tiene que estar establecida para que sea interacción como intercambio. ¿Sí? Yo pido, el otro lado me responde. Ese es intercambio. Y eso es lo que hacen los sistemas. El usuario dice grabar y espera que la máquina le diga si se grabó o le ponga ¿cómo es? Se me fue el nombre. Un elemento GUI, un tag bar, que vaya guiando como que el usuario le indique que partió del 0% y llegó al 100% y entonces sí se grabó. Pero a mí me desespera esos sistemas en donde dice grabar, doy clic en grabar y le quedo viendo, ¿no? Al que evalúo y me dice, ya se grabó, se dio. ¿Y cómo sé? Me dice, vea, en la base de datos ya está grabada. Ya, pobre usuario. Tiene que dar el botón, salirse, ver la terrible manera de cómo entrar a la base de datos a ver si se grabó. Pero como el usuario no sabe hacer eso, el pobre usuario lo que hace es, como no sabe qué hizo, si se grabó o no se grabó, hace de nuevo. Porque piensa que hizo las cosas mal. Toda esa deducción la hizo gracias a su pésimo sistema de interacción. No hay interacción, pues. Ejemplo. Un pésimo elemento de interacción hay cuando trabajamos con las flash memories, ¿no? Cuando usted coge un elemento pequeñito y lo dice enviar a la flash memory, casi no pasa nada. Y usted no sabe si se grabó o no se grabó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué recurre? A la peor técnica. Va a la flash memory, habla a la flash memory y ahí le busca a ver si ya está. O a la más rápida. Hace de nuevo la operación y le sale, para que le salga ya existe. Pero eso ya es tiempo. Pero eso no ocurre cuando el archivo es bien extenso, ¿no? Le dice enviar a la flash memory y le sale un trackbar que va de 0%, llega hasta 100% y se pierde. ¿Y ahí por qué usted no hace y va a ver si está ahí realmente o le manda de nuevo para ver? No, porque hay interacción y la máquina le entendió y le dio confianza. Usted confía y sabe que se hizo, ¿verdad? ¿Sí le ha pasado eso? Sí. Ya, entonces miren, a pensar en eso también cuando hacen. Pero lo que pasa es que algo que sí les voy a dejar claro es que yo les hablo de todo esto, les digo de todo esto, los estudiantes calladitos piensan, meditan, lastimosamente no los puedo ver sus reacciones como en el aula yo puedo evaluar sus reacciones para saber quién sí pensaba en eso, quién no pensaba eso. De aquí puede haber unos 5 que incluso ya se fueron a comer algo y me dejaron ahí la foto.
Entonces, cuando yo les mando a hacer las tareas y reviso las tareas, resulta que todo lo que yo dije que no hagan, lo hacen. Y eso es desastroso. Eso es desastroso. Entonces, la parte de aquí que les doy dando son las pautas para el conocimiento de ustedes, para que lo hagan y para que eviten cometer esos errores, para que tomen como punto de referencia y piensen también en la interacción pensando como usuarios. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿de qué más se va a hablar lo que es interacción humano-máquina, hombre-máquina? Estudia todo lo referente al hardware, el software y al efecto de ambos dentro de la interacción, ¿no? La relación. Porque claro, el usuario va a ver software, pero espera un óptimo rendimiento del hardware. Pues. Hay que generar modelos mentales en los usuarios frente a los sistemas. El usuario ya se genera un modelo mental y a través de ese modelo mental llega al conocimiento. Ese modelo mental va a hacerse para que ver que el sistema se adapte a sus necesidades, a sus requerimientos, ¿no? Entonces ya después el usuario ya no se preocupa tanto de la computadora. Ya no es la computadora, sino es el sistema que le ayuda a hacer eso. No es la computadora. Y eso es lo chévere de todo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Porque si nosotros hacemos que el usuario se centre en la computadora, entonces ahí generamos la idea de que la computadora es la que hace todo y por lo tanto no encuentra sentido a que usted le quiera cobrar por el software. Porque usted mismo crea esa incertidumbre en el usuario. ¿No? Y eso es algo grave en nuestra área, por ser intangible, ¿no? Cuando usted le dice al usuario que le haga ese producto, le dice, sí, chévere, le hace el estudio, le hace el análisis, y le dice, y bueno, y ahí vienen las dos preguntas más críticas que tiene para contestar un ingeniero en software. Las dos preguntas más críticas. ¿Cuánto me cuesta y cuándo me entrega? ¿Cómo evalúa usted? Y con eso termino. O les dejo esas inquietudes. Yo le digo a ustedes que me haga un software. Y yo les voy a plantear, tengo un proyecto y vamos a ver de cuál de ustedes hace el mejor proyecto y lo planteamos y ojalá lo podamos desarrollar para hacer artículos científicos. Pero todavía no les voy a decir cuál. Lo he sacado de este tiempo de pandemia esa idea y he dicho, sí, ¿por qué no hay un sistema que haga eso? Vamos a hablar eso en la próxima clase y ustedes van a proponer soluciones. Y vamos a dar, a ver, el que proponga la mejor solución pasa el semestre e incluso puede hacer ese trabajo, ese proyecto. Pero bueno, vamos con las dos preguntas de rigor. ¿Cómo contestan ustedes? Cuando yo les digo, a ver, necesito un software, casi les digo el del proyecto. No todavía, no les voy a decir cuál. Necesito un software para control de inventarios. ¿Sí saben cómo se hace un control de inventarios? Entonces hagamos algo que sí sepan. Necesito un software para control de notas. Sí saben cómo funcionan las notas, ¿no? Ya, necesito un software para control de notas. Listo. ¿Cuánto me cuesta y cuándo me entregan? Soy usuario. No era la técnica que saben hacer ustedes, ¿no? Ajá. Pero el usuario no les va a decir en qué quiero que hagan. El usuario no les va a decir eso. El usuario lo que les va a decir, yo como usuario les voy a decir, yo vi en internet un sistema bien bonito, ¿qué hace esto? Vamos a otro ejemplo. Ejemplo real. ¿Qué me pasó? Vieron un sistema para poder vender calzado. Un almacén que fabrica calzado. Bueno, es una empresa que ni tan grande, ¿no? Un pequeño empresario que hace su calzado y tenía una tienda de calzado en la calle Ceballos y vendía ahí el calzado. Con esto de la pandemia,
pidió que se le haga por favor un sistema para poder vender calzado por internet. Y le decía, sí, está bien, entonces por internet obviamente es web. Y dijo, ah, ya, y miren, yo vi uno que hace bien bonito y me sacó Nike, el sitio de Nike. Dijo, así quiero que sea. No, no era Nike, de Reebok, perdón, Reebok. Me dijo, así quiero que sea. Mire ellos cómo venden, mire ellos cómo presentan el producto, mire ellos cómo hacen su pedido y ya. Entonces, sí tomó tiempo también hacer entender que sí, eso es súper factible hacerlo, pero que la parte de hacer los pedidos y que hagan los pagos, eso ya tiene que ver con utilizar web service, ¿no? Adquirir un web service, ya sea con PayPal o con cualquier otro servidor de pagos para que le garantice el pago. Y ahí no estuvo muy de acuerdo, decía, pero ¿y no podrán ellos pagarme directamente? No, porque va a ser sujeto de estafas. Esa es la parte técnica. Tiene que coger un sitio seguro, un web service seguro que le garantice que le hagan el pago para que usted entregue el producto. O sea, no, pero que me depositen y yo les mando. No, no, porque le pueden depositar, va a echar después la culpa al sistema, ¿no? Le van a depositar cheques falsos, van a hacer simulaciones de depósitos, porque nuestro sistema bancario también es una belleza. No, perdón, no el sistema bancario, estoy mal, no es el sistema bancario, es el sistema de transferencias. Las comunicaciones nuestras son tan lentas que a veces aparecen como que ya se hicieron y no se hacen, ¿no? Entonces, hay que entender, o sea, necesita también esta inversión para poder lograr eso. Entonces llegó a un término medio, dijo, no, 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 entonces por lo pronto lo que quiero es que me haga igual, similar, y se le hizo para promocionar mis productos y que se ponga en contacto conmigo, que si así es, eso puede ser un paso si usted no quiere invertir, que se ponga en contacto, le hagan los pedidos y él haga la entrega del pedido y sea contraentrega, ¿no? O sea, le dice tanto y ya. Pero claro, la zona de venta es súper limitada. Tal vez hasta en Ecuador, porque las distancias en Ecuador no son muy extensas en referente a otros países. Nosotros vemos como que lejísimos irnos a la playa 8 horas. En Rusia hacen 2 días para irse a la playa. Entonces, Ecuador tiene ese privilegio, entonces sí podría hacerse en Ecuador, ¿no? Estamos a 12 horas, nosotros estamos en el centro del país, a 12 horas del límite de la ciudad fronteriza como... bueno, creo que estamos a 8 horas con Colombia, ¿no? De Carchi, y a 12 horas de Loja, son las más extensas, es cortísimo, súper corto. Entonces se hizo ese sistema, pero ahí venía la pregunta de rigor, debo de establecer los requerimientos y todo, ¿no? Bueno, ya chévere, ahora sí, pero él no me dijo, hará en ACP, hará en PHP, por favor la base de datos hará en tal cosa, no. Él dijo cómo le gustaba, cómo quería que sea, se basó en algo que él vio. Pero ahí viene la pregunta de rigor siempre. Y no importa de lo que utilice, lo que aplique. Pero el usuario quiere eso. Usted también póngase como usuario. ¿Cuánto me cuesta y cuándo me entrega? A ver, ustedes son de software. Quinto semestre. ¿Cuánto me cuesta y cuándo me entrega? ¿Cómo entregan, perdón, esa respuesta? Eso les dejo de inquietud para la próxima clase. Esa es la peor pregunta que les saben hacer a ustedes. ¿Y saben qué saben hacer los estudiantes? Llaman al profesor y dicen, profe, vea, me están proponiendo hacer esto. ¿Cuánto cree que me demoraré en hacer y cuánto le cobraré? Qué chévere. Y si pierde, me echa la culpa a mí. Listo. ¿Está claro la inquietud? Sí. Perfecto. Con esa inquietud nos vemos el día lunes. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Listo. Un buen fin de semana, jóvenes. Hasta luego. Inge, Igualmente, gracias. Gracias, Inge. igualmente. Pasen bien. Fin de semana porque ya no nos vemos, ¿no? Hasta luego. Pasen bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Sí, sí.